elipse. Bueno, ya saben que de ley tenemos que definir nuestro lugar geométrico porque en todos los exámenes viene una de estas definiciones. Puede ser de la recta, puede ser de la circunferencia, de la parábola, de la elipse o de la hipérbola, pero viene una siempre, ¿ok? Incluso para algunas áreas hasta dos definiciones. ¿Qué va a ser la elipse? Anótenlo, pregunta de examen. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. Es decir, aquí ya tenemos, ¿vale? Dos focos. ¿Vale? O sea, la elipse no es más, es prácticamente, son dos parábolas. ¿Vale? Aquí en el caso de la elipse es igual de fácil que la parábola. La única diferencia es que ya tenemos dos de cada uno. Tenemos dos vértices, tenemos dos focos, tenemos dos extremos, ¿vale? Tenemos dos ejes. Bueno, de hecho son tres. Un eje mayor, un eje menor, un eje focal, ¿vale? Tenemos también otra vez lado recto, todo lo que tenemos en la parábola y el doble. ¿Vale? Pero es prácticamente lo mismo, ¿ok? Entonces, por favor, anótenlo porque es pregunta de examen, ¿ok? La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es siempre constante. Acuérdense, si ya manejas suma de distancias a iguales a dos puntos fijos llamados focos, es elipse. La elipse va a tener dos focos. ¿Sale, vale? Ojo, pero aquí la diferencia entre elipse e hipérbola es la operación de suma, porque la definición de hipérbola se parece. La diferencia es que ahí en lugar de ser suma es diferencia o resta. Esa es la clave, pero no se preocupen, cuando veamos hipérbola, les voy a definir hipérbola y vamos a retomar esta diferencia porque se parecen mucho, porque también lo que es la hipérbola va a tener dos focos, ¿sale, vale? Entonces, nos podemos confundir. Entonces aquí póngale, subrayenle, póngale ahí con rojo, con marcatextos, algo que señale la parte de suma. Suma es la palabra clave para el concepto de elipse. ¿Sale? Vale, la suma de sus distancias, ¿ok? A dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. Repito, esa es la palabra clave, la suma, ¿ok? Ahora vamos a ver los elementos o las partes de una elipse. Una elipse, digamos así, es un óvalo, ¿sale? ¿Vale? Y este óvalo, pues va a tener dos vértices, ¿sale? ¿Vale? Va a tener dos focos, porque vean, son como dos parábolas encontradas. ¿Ya vieron? Entonces tiene dos vértices, dos focos, ¿vale? Va a tener tres ejes, el eje menor, el eje mayor y aparte el eje focal. ¿Sale? ¿Vale? El eje focal, pues es todo el eje sobre el cual van los focos. ¿Sale? ¿Vale? Tenemos también lo que se conoce como mi eje mayor, ¿vale? Que va a ir de vértice a vértice, ¿vale? Y mi eje menor que va a ir de C a D, ¿sale? ¿Vale? Ahora, fíjense, si yo, por ejemplo, tomo cualquier punto de la circunferencia y sumo la distancia que hay de aquí a acá más de aquí a acá, va a ser la misma, por ejemplo, que si yo tomo, vean, aquí voy a tomar otro punto cualquiera, este punto aquí,
otro punto ahí. ¿Sale, vale? Y voy a trazar las líneas punteadas. Fíjense. Y yo voy a tener la distancia de aquí a este foco y de aquí a este foco. Entonces, supongamos que yo tengo la distancia de este foco al punto P. Esta distancia del foco al punto P más del punto P al otro foco va a ser igual a la distancia que hay del foco al punto R y del punto R al otro foco. Eso es lo que nos dice la definición. Cualquier punto de la elipse, si sumamos las distancias que van a los dos focos, siempre va a ser la misma. Eso es lo que significa el concepto de la elipse. ¿Sí me doy a entender? Ahora, déjenme borro este punto R. Y esto que tracé, ahí está. Vale, vamos a empezar con los elementos. Pues primero vamos a tener nuestro punto C. El punto C, sale, vale, en este caso va a ser el centro. ¿Sale, vale? El centro de nuestra elipse va a estar dado por esa letra. Aquí vamos a ponerle C, es el centro. Y a estos de acá les voy a cambiar la letra. Aquí vamos a ponerle B1. Ahí está. Y acá B2. ¿Sale? Para no confundirnos con el centro. Aquí foco 1. Ajá. Foco 2. Ok. Sale, vale. Aquí vamos a poner también lo siguiente. Fíjense. La distancia del centro a uno de los vértices siempre va a estar dada por la letra A minúscula. ¿Vale? Repito, la distancia del centro a uno de los vértices va a estar dada por la letra A minúscula. Aquí le voy a poner A minúscula, es distancia del centro a un vértice. ¿Vale? Ahora, la distancia del centro a uno de los extremos, ya sea el de arriba o el de abajo, porque son extremos del eje menor, ¿sale, vale? Va a estar dada por la letra B minúscula. Aquí le vamos a poner que la B es la distancia del centro a un extremo del eje menor. Oiga, profe, ¿y cómo sé cuál es el eje menor? Ah, bueno, el eje menor siempre va a ser la línea que va a dividir a mi elipse en dos partes iguales, pero por el lado o por la orientación más reducida, más pequeña. Y siempre la línea que divide en dos partes iguales a la elipse, pero por la parte más ancha se le conoce como eje mayor. O sea, en este caso, la línea amarilla que tenemos ahí, esta línea amarilla es el eje menor porque me divide a mi elipse en dos partes iguales, pero por la parte más corta de la elipse. En cambio, la línea verde que tenemos aquí, esta línea verde que tenemos aquí, va a ser mi eje mayor porque me va a dividir a mi elipse en dos partes iguales, pero por el lado más largo de la elipse. ¿Vale? Es decir, el eje mayor
es el lado más largo que me va a dividir en dos partes iguales a la elipse, y el eje menor es la recta más pequeña que divide en dos partes iguales a mi elipse. ¿Sale, vale? Ahora presten atención. La distancia del centro a cualquiera de los focos va a estar dada por la letra C minúscula. Entonces, la C minúscula es la distancia del centro a un foco. Repito entonces, la C minúscula es la distancia que hay del centro a un foco. Ahora, A mayúscula y B mayúscula van a ser los vértices de mi elipse. Acuérdense que ya esta elipse tiene dos vértices. ¿Sale, vale? Luego, B1 y B2, B1 y B2 van a ser los extremos del eje menor. Oiga, profe, ¿y el eje mayor no tiene extremos? Sí, los extremos del eje mayor son los vértices. ¿Sale, vale? Aquí también vamos a ponerle al foco F1 para poder ponerlo aquí en nuestros elementos de la parábola, y aquí F2. Ahí está. Está F1 y F2. Pues aquí le vamos a poner que F1 y F2 son los focos del elipse o de la elipse. Bueno, focos, ahí está. Dale, vale. Ya tenemos los focos, los extremos, los vértices. Ah, bueno. En este caso, ¿cómo calculo la distancia del eje mayor? Pues va a ser del punto A a B y va a estar dado por 2 veces A. ¿Sale, vale? Es decir, el eje mayor se calcula multiplicando 2 veces A. Repito, el eje mayor se va a calcular multiplicando 2 veces A. ¿Por qué? Porque de un vértice al centro vale A. Y si el eje mayor es de un vértice al centro y luego del centro al otro vértice, por eso es 2 veces A. ¿Sí logran verlo? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sale y vale. Luego tenemos también al eje menor. El eje menor pues va de B1 a B2. Aquí vamos a ponerle la distancia de B1 a B2. Va a estar dada. Si la distancia del centro a B1 es B y del centro a B2 es B, ¿cómo creen que podamos calcular el eje menor? Es decir, de B1 a B2. 2 por B, claro que sí. Y este es el eje menor. Ahí está, eje menor. Ahora, el eje focal va a tener como límites los focos. Entonces, vamos a tener que la distancia del foco 1 al foco 2 se le conoce como eje focal. Como eje focal. Ahora, ojo, si el eje foco, si la distancia del foco al centro está dada por la letra C,
y el eje focal va de foco a foco, ¿cómo creen que podamos calcular al eje focal? 2 por C, claro que sí. Ahí está. Y este es el eje focal. ¿Ya vieron? Les decía que la única diferencia entre la elipse y la parábola es que la elipse tiene más elementos que la parábola, pero es casi igual. ¿Sale, vale? Ahora presten atención. ¿Cuál es la condición para que una ecuación, sale, vale? O para que en este caso, nosotros tengamos una situación de elipse. Bueno, presten atención, A siempre, ¿vale? O bueno, A cuadrada siempre tiene que ser igual a B cuadrada más C cuadrada. ¿Sale, vale? Es decir, aquí estamos aplicando Pitágoras, ¿no? ¿Sale, vale? Aquí A cuadrada tiene que ser igual siempre a B cuadrada más C cuadrada, ¿vale? Porque A, pues es la distancia más larga, es la que va del vértice al centro, ¿sale, vale? Y aquí, ¿qué podemos inferir? Pues podemos inferir que A va a ser mayor que B y también A va a ser mayor que C, siempre. Esta condición la vamos a utilizar para poder determinar los elementos de una elipse. ¿Sale, vale? Apréndanse eso. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Y siempre la A tiene que ser mayor que la B y la A tiene que ser mayor que la C. Siempre. ¿Sale, vale? Ahora, aquí también vamos a tener el lado recto. Lo único feo es que aquí el lado recto no sale tan fácil como en la parábola. Aquí el lado recto se calcula de la siguiente manera. Se calcula 2 veces B al cuadrado sobre A. Este va a ser mi lado recto. ¿Y aquí dónde está el lado recto? Bueno, el lado recto va a ser esa línea perpendicular que pasa sobre los focos. Es decir, aquí, fíjense, lo voy a colorear de rojo. Aquí vamos a tener un lado recto, un poquito más grueso, ahí está. Ahí está. Aquí tenemos un lado recto y acá tenemos el otro lado recto. Siempre el lado recto es la recta perpendicular al eje focal que pasa sobre los focos de mi lugar geométrico. Normalmente aquí tenemos L y R y acá L y R. ¿Para qué? Para poder hacer referencia a mi lado recto. Siempre acuérdense, el lado recto de un lugar geométrico es ese segmento perpendicular que va a pasar sobre los focos. ¿Siempre, profesor? Sí, siempre. ¿Ahí vale? Ah, bueno, aquí además va a tener un elemento extra. ¿Sale, vale? Que la circunferencia no tenía. ¿Sale, vale? Y que de la parábola tampoco lo sacábamos. ¿Cuál es este elemento extra? Ah, bueno. El elemento extra se le conoce como excentricidad. La excentricidad va a estar dada por la letra E y se va a calcular dividiendo C entre A. Y en este caso la excentricidad es menor que 1. ¿Sale, vale?
Oiga, profe, ¿y qué rayos es la excentricidad? Ah, bueno, la excentricidad me dice qué tan ovalada o achatada es mi elipse. Mientras más grande, mientras más se acerque a 1 la excentricidad, quiere decir que es más ovalada. Y mientras más se acerque a 0 la excentricidad, quiere decir que la elipse es más redonda, que tiende más a una circunferencia. De hecho, pregunta de examen, la circunferencia no tiene excentricidad. El valor de la excentricidad de una circunferencia es 0. Por eso no se calcula la excentricidad para una circunferencia, porque todos sabemos o tenemos que saber que la excentricidad de una circunferencia es 0. Entonces la excentricidad de una elipse tiene que ser mayor que 0, porque si es 0, significa que ya no sería una circunferencia, ya sería, perdón, ya no sería una elipse, ya sería una circunferencia. ¿Sí me voy a entender? Repito entonces, la excentricidad es qué tan ovalada está la elipse. Y mientras más se acerca a 1, significa que está más ovalada. Y mientras más se acerque a 0, es decir, mientras más pequeña sea la excentricidad, significa que mi elipse se asemeja a una circunferencia. ¿Sale, vale? ¿Ya quedó anotado? Ahora aquí, recuerden, ¿cómo puedo identificar la ecuación de una elipse? Aquí, fíjense, tips. Ojo. Ay, santo Cristo, ¿por qué le quité negritas? Ahí está. Dice, la ecuación de una elipse siempre tiene tanto la x como la y cuadradas, pero con coeficientes diferentes y signos iguales positivos. ¿Sale, vale? Repito entonces, una elipse va a tener tanto x como y cuadrada, siempre sí, siempre. ¿Sale, vale? Pero los coeficientes van a ser distintos y positivos. ¿Sale, vale? Pueden también ser los dos negativos, entonces aquí le podemos poner con signos iguales, ¿no? Casi siempre positivos. Pero aquí la condición es que tengan signos iguales. ¿Sale, vale? Repito entonces, para que una ecuación represente una parábola, una elipse, perdón, repito, siempre va a tener x y y cuadradas, pero con coeficientes distintos y de signo igual. O los dos positivos o los dos negativos, casi siempre positivos. Perdón, Joana, hasta ahorita vi su mensaje. ¿Qué repito, Joana? ¿Lo de la excentricidad o lo de la ecuación de la elipse? Claro que sí, Joana. En el caso de la excentricidad, mientras más se acerca a 1, más ovalada va a estar, más aplastada, digámoslo así. Es decir, a mayor excentricidad, más ovalada va a ser la elipse, más cerrada. Y a menor excentricidad, es decir, si se acerca más a 0,
significa que la elipse se parece a una circunferencia, es decir, tiende a parecerse a una circunferencia. ¿Sale? No, ¿de qué? Es más, hasta les voy a poner esta imagencita, que es como bien, ahí está, mire. Ahí está, fíjense, ahí déjenme algo más arriba esto. Ahí está, fíjense. Si la excentricidad es de 0, ya sería una circunferencia. Pregunta de examen. ¿Cuál es la excentricidad de una circunferencia? De 0. No tiene. No tiene, vale 0. ¿Ok? Pero mientras mayor sea la excentricidad de una elipse, va a estar más ovaladita, más cerradita. ¿Sí me doy a entender? Perfecto. Les mando captura de pantalla de estos elementos. Ahí les va. Sale, ¿vale? Y con esto empezamos la parte introductoria de elipse, ¿sale? ¿Vale? La siguiente clase de elipse vamos a estar ya trabajando las ecuaciones, ya sea en su forma canónica, ¿sale? ¿Vale? Que es cuando la elipse tiene su centro en el origen, ¿vale? O no, y la ecuación en su forma ordinaria, que es cuando la elipse tiene su centro fuera de del, del origen, ¿sale? ¿Vale? Entonces, dudas, preguntas con lo que vimos el día de hoy de elipse, con lo que vimos de parábolas, dudas.